Amén. Toma asiento, por favor, ahí donde estás. Ya sabéis que cuando tenemos la enseñanza los martes, vamos al grano para no perder tiempo y poder dar tiempo a la enseñanza. Amén. Quiero hablaros en esta tarde de un tema que es muy importante para nosotros, que es sobre la teología de la cruz, sobre Jesús y los beneficios de la cruz del Calvario. No sé si se escucha muy fuerte esto, ¿no? Si no, no sé si aflojarlo un poquito. Y quiero que me acompañéis a un versículo emblemático, importante, a Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer este versículo y con esto vamos a iniciar este tiempo donde vamos a ver lo que Jesús hizo por nosotros y los beneficios que nos da lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Si yo dijera en esta tarde, ¿qué beneficios tienes tú porque Jesús murió en la cruz del Calvario? Algunos dirían, pues ser salvo, ¿no? Por ejemplo, pero la salvación envuelve muchas otras cosas más y habla de muchos términos que vamos a ver, hasta 8 términos vamos a ver si da tiempo hoy, si no seguiremos la semana que viene, que tienen que ver con la salvación. No solamente nos salvó, sino que ha hecho muchas cosas que están dentro de la salvación que tenemos que ver. Amén. Así que busca conmigo Juan 3:16, aleluya, y vamos a ver este versículo, lo que dice, todos lo conocéis, o la mayoría lo conoce, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una acción de Dios, todos conocéis, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, un ser, y todos conocéis que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han participado en la salvación del hombre. Ninguno de nosotros somos salvos porque somos buenos, ninguno. Ninguno de nosotros somos salvos porque tengamos experiencia, porque vayamos al culto mucho, porque hayamos conocido al Señor hace tiempo. Ninguno es suficientemente bueno para poder ser salvo por sí mismo. Somos salvos por gracia de Dios, porque Dios nos lo regala, la salvación. Pero hay partes que tenemos que hacer nosotros para poder encajar esa salvación. Dios es el que la promueve y lo vamos a ver ahora, y Dios es el que quiso acercarse al hombre. Explico rápidamente esta introducción para que todo el mundo se sitúe. Sabéis que al principio Dios y el hombre tenían una relación cercana, Dios con Adán y Eva. Había todo perfecto, un estado de perfección condicional, o sea, no estaban manchados por el pecado, tenían perfección con la condición de que se mantuvieran sin pecar. Le dijo Dios, si coméis del árbol del fruto del bien y el mal, moriréis. En el momento que ellos desobedecieron, ¿qué se produjo? La muerte. Pero ellos fueron echados del Edén, no murieron físicamente, murieron espiritualmente, ¿vale? Somos cuerpo, alma, espíritu. La palabra muerte significa separación. Por lo tanto, lo que se produjo es la separación de Dios. Pero con el tiempo se empezó a producir el envejecimiento, la enfermedad, la muerte física, porque lo que muere espiritualmente provoca una muerte en todas las áreas. Porque lo espiritual es más real que lo propio terrenal. Lo espiritual es lo primero. Amén. Así que el hombre decide pecar. Dios no puede mezclarse con el hombre porque Dios es justo, es perfecto y tiene que darle la espalda. Esto me gustaría que lo entiendas porque luego lo voy a explicar. Dile al lado, le da la espalda al hombre, Dios. Dios le da la espalda al hombre. Dios le tiene que dar la espalda al hombre, o sea, no hay una relación cara a cara. No tenían relación cara a cara. Dios venía y tomaba hombres de la generación que él escogió para que pudiera surgir la semilla, Jesús, para que trajera salvación. Pero ¿quién es el que busca la reconciliación entre Dios y el hombre? Es Dios quien la busca. El hombre no tiene capacidad, en su depravación total, no tiene capacidad para ver a Dios, no tiene capacidad para entender ni para acercarse a Dios. Está muerto en sus delitos y pecados, como dice Romanos 3:23. Por lo tanto, Dios es el que busca al hombre, Dios es el que inicia la estrategia, Dios es el que da una promesa en Génesis 3:15, hablando al diablo a través de la serpiente, diciéndole, en la semilla de esta mujer nacerá alguien que te pisará la cabeza. Y es el primer evangelio, Génesis 3:15, porque ya está hablando de la buena noticia de un Salvador. Y en ese momento habla la palabra y está hablando Dios de que hará algo Él para reconciliar el hombre con Dios. ¿Y cuándo se reconcilia el hombre con Dios? ¿Cuál es la estrategia? Envía a su Hijo Jesús, Dios hecho hombre, y hecho hombre sufre como hombre, vive como hombre, tiene hambre como hombre y no hace ningún milagro ni siquiera sobrenatural
hasta que no es bautizado por el Espíritu Santo, en el momento que se bautizó de las manos de Juan el Bautista por las aguas. Por lo tanto, se comporta limitado a hombre, y esto lo hizo posible para darse por nosotros, para romper con la maldición y para reconciliarse con nosotros. La paga del pecado era muerte, es muerte. La paga del pecado es, ¿qué significa muerte, dicho? Separación. La paga del pecado es separación. Se puede sufrir la separación espiritual, se puede sufrir la separación física, se separa el alma y el espíritu del cuerpo, que es cuando muere un hombre y una mujer, y se puede sufrir la separación eterna. La separación eterna es cuando ya sean condenados. Pero la muerte segunda, que es la separación eterna, nosotros no la vamos a pasar, si Dios quiere, si Jesús está en nuestra vida. Porque Jesús vino, vivió y murió. Pero después de morir se levantó al tercer día. Antes de levantarse al tercer día, bajó al mismo Seol, al seno de Abraham, tomó el seno de Abraham, lo subió al cielo, trajo salvación, porque los que hoy han partido están ya en el cielo con Jesús. Están en un estado incompleto, le falta el cuerpo glorificado, sí, pero ya están con Él. El que parte hoy va directamente a un juicio, que va a cielo o infierno. No hay una espera, no hay un lugar de espera de paraíso ni cosas de esas, sino que la nueva Jerusalén descenderá sobre la tierra al final del todo, que será el nuevo cielo y nueva tierra. Pero hoy el cielo donde está Dios, ahí están los seres queridos que han partido. Amén. Entonces, la paga del pecado es muerte, y Jesús viene a quitar esa paga, a que nosotros no la paguemos. Tú y yo estábamos condenados por el pecado de Adán y Eva, que transmitimos por herencia y que tenemos todos, a no ser que nos arrepintamos. Estábamos condenados al infierno por una eternidad. ¿Qué hace Jesús? Sustituye, y el lugar que teníamos que pagar nosotros, lo paga Él. Y sustituyéndonos a nosotros, va Él a una cruz, y en la cruz muere por nosotros, siendo Él limpio, sin tener deseos desordenados, sin tener concupiscencia, y muriendo en la cruz toma nuestro lugar para que tú y yo tengamos la oportunidad de poder aceptar a Cristo y tener un nuevo nacimiento, una vida espiritual. Hasta aquí lo entendemos, ¿verdad? Son cosas que hemos hablado siempre. El sacrificio que se produce en la cruz es un sacrificio. Te voy a hacer que alguna vez le hable al de al lado para que no se duerma, ¿vale? Dile al de al lado: un sacrificio de expiación. ¿Eso qué es? Ni es inglés, ni es francés, ni alemán, ¿vale? Un sacrificio de expiación. No le cuentes lo que has comido, no le cuentes, era solamente sacrificio de expiación. Ese es el sacrificio que Cristo hace por nosotros. Un sacrificio de expiación. Porque como la paga del pecado es muerte, Él tiene que hacer un sacrificio de expiación para salvarnos a nosotros. ¿Y qué significa expiar? ¿Qué significa expiación? Significa cubrir, reconciliar. Eso significa. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús hace un sacrificio de expiación, en Jesús se cumple la promesa que Dios dijo en Génesis 3:15: a través de la semilla de la mujer te pisaré la cabeza, Satanás. ¿Por qué la cabeza? La cabeza es señal de autoridad. El pecado del hombre llevó a Satanás a tener el acta de los decretos sobre el hombre, la autoridad sobre el hombre para maldecir y esclavizar. Al Jesús tomar y morir en la cruz y bajar allí mismo a tomar el acta de los decretos, cuando Jesús resucita y se aparece en unos días a los discípulos, le dice: toda autoridad me ha sido dada. La que el diablo tomó, también la he tomado yo, porque ahora yo he tomado por la muerte, he sustituido. Él la tenía porque por justicia Dios tuvo que permitir que la tuviera, porque el hombre pecó, pero por justicia ha venido el postrer Adán, y por justicia tiene que soltar Satanás, y ahora la tengo yo. ¿Y qué dice Jesús? Y yo os la doy a vosotros, para hollar serpientes, para echar fuera demonios, para sanar por enfermos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, ¿cuál es el gran beneficio del hombre de que Jesús muriera en la cruz del Calvario? Que el hombre, al nacer de nuevo, se reconcilia con Dios otra vez. Se rasga el velo del templo. Al rasgarse el velo del templo, ¿qué significa? Solamente podía entrar en aquel lugar, en el lugar santísimo, una vez al año un sumo sacerdote, porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero ahora se rasga el velo del templo, y Jesús está diciendo con eso: señores, ahora todo el mundo tiene entrada a la presencia de Dios. Todos podéis entrar a tener relación con Dios, a poder hablar la palabra del Señor.
y hay reconciliación. Entendiendo todo esto, entramos en el contexto donde entro en la clase de hoy, ¿vale? Yo sé que el que ya ha escuchado otras veces más o menos lo entiende. El que la ha escuchado por primera vez, a lo mejor hay cosas, pero tengo que ir rápido en esto para explicar lo otro, porque hay hasta 8 términos que vamos a ver. Entendiendo esto, hay 8 beneficios de los que yo voy a hablar que tenemos por la cruz del Calvario, por aquel sacrificio en la cruz. El primer beneficio es sustitución. Amén. Sustitución. Y quiero que vengas conmigo a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver algo que pasó real, verdadero y que no tiene ningún tipo de duda. Dice la Biblia, aquel verbo, ¿el verbo quién es? Jesús, Dios. ¿Y por qué utiliza el término verbo? Porque Juan está escribiendo a hombres que cuando entienden esto que se dice el verbo, entienden que es el centro de toda la frase. Lo más importante de una frase es el verbo, porque es la acción. Pues está hablando entre la historia de la humanidad, Él es el más importante, Él es el centro, el verbo. El verbo dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante, igual a los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne, hombre. No voy a hablar ahora de la kenosis, de todas estas cosas, porque lo hablaremos la semana que viene, que hablaremos de cristología. Pero voy a hablar de los beneficios. Jesús se hizo hombre totalmente. Algunos dicen, ¿era hombre o era Dios? ¿Era 100% hombre, era 100% Dios? ¿Qué era? Era, se dice en el griego, theoantropos. ¿Saben lo que es? Significa Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. No era Dios hombre, a veces hombre. Era Dios hombre, unido. Era una persona, la persona divina, y 2 naturalezas, naturaleza divina y humana, unidas, con 2 voluntades, voluntad divina y voluntad humana. Y la voluntad humana se tenía que someter a la divina. Padre, que se haga tu voluntad y no se haga la mía. Había un hombre, pero esa persona era una persona divina, el Hijo de Dios. Entonces entendemos que Él se hace hombre, impecable, no entro en esto ni lo explico porque lo diré la semana que viene, impecable, y se hace hombre para tomar nuestro lugar. Se hace hombre para sustituirme a mí. Yo no me voy a entretener en los términos más sencillos porque son fáciles, porque hay otros términos que vamos a tener que explicar más. La sustitución es algo de que alguien tenía que morir por el pecado. Tú y yo éramos los condenados a estar muertos eternamente. Éramos los condenados a estar separados de Dios eternamente, condenados eternamente. Pero Él viene, no tiene por qué venir, pero por gracia y misericordia viene, y viene a morir por ti, a sustituirte. Y sustituyéndote en la cruz, al morir por ti, te da a ti la oportunidad de que la culpa que había sobre ti ya no esté. Pero para que la culpa ya no esté, tú tienes que hacer algo también. No se reparte la bendición desde la cruz del Calvario automáticamente a la gente, sino que Dios requiere de ti arrepentimiento y aceptar a Jesús en tu vida. Porque cuando tú estás en Jesús, los beneficios que tiene Él como hijo, los tienes tú también como parte del cuerpo de Cristo. Como Él es heredero y coheredero, nosotros somos coherederos con Él, igual con Él, porque estamos en Él. Pero no podemos estar en el culto, tenemos que estar en Jesús. Los que están en Jesús van al culto, pero hay gente que va al culto que no está en Jesús. Porque estar en Jesús significa tener la vida de Jesús, aceptar a Jesús en tu vida, arrepentirte de corazón y que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Eso es estar en Jesús. Y vivir una vida con una mentalidad cada día más parecida a Jesús. En un proceso de cambio para parecerse cada vez más a Jesús. Aquellos que dicen
pero ¿y por qué tengo que convertirme? ¿Por qué tengo que estar en la iglesia? ¿Por qué tengo que seguir adelante? ¿Por qué tengo que hacer tanto caso al Señor? Que el mundo es muy bonito, muy bueno y muy de esto. Y a mí me gusta el mundo porque como tú estabas muerto y Él te sustituyó, ahora tú tienes que dar tu vida por Él. Él ya la dio por ti. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Así que dile al de al lado, sustitución. Está fácil, ¿verdad? Pero hay un segundo término que lo vamos a empezar a explicar un poquito más. Dile al de al lado ahora, propiciación. Propiciación. Y ven conmigo a Romanos 3:25. Vamos a entrar un poquito más profundo, ¿vale? Romanos 3:25, mira lo que dice. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados en su paciencia. ¿Qué es la propiciación? La propiciación y la expiación son casi iguales. Expiación, propiciación es prácticamente lo mismo. Lo que en realidad Jesús fue más propiciatorio que propiciación. Y ahora vamos a explicar un poquito. El acto de expiación, el de humillarme, morir en la cruz del Calvario, me hace propicio a Dios. El sacrificio de Jesús hace que Dios pueda mirarme y establecer una relación conmigo. Eso es hacer propicio a Dios. ¿Os acordáis de aquel hombre, aquel publicano que decía, aquel fariseo que decía, menos mal que yo no soy como este publicano? Lo explican los evangelios. Yo no soy como este publicano que es alguien que no conoce de Dios. Yo hago y diezmo y hago obras de Dios. Y el publicano decía, Señor, aunque sea, sé propicio a mí. ¿Qué estaba diciendo aquel hombre? Ayúdame a no mirarme como culpable y a darme la cara para poder tener una relación contigo como un inocente. A tener una relación contigo donde tú me bendigas. El sacrificio de Jesús hace que Dios sea propicio a ti. La expiación es el sacrificio de la cruz. Yo voy lento en esto para que lo entienda. La expiación es el sacrificio de la cruz. Jesús en la cruz. Y el resultado de ese sacrificio es la propiciación. La ira de Dios removida. Dios te miraba y te veía culpable. Tú dices, pero yo no lo hice, que lo hizo Adán y Eva. Sí, pero tú también has pecado y yo también. ¿O no? Desde nacimiento pecamos. Recibimos la herencia. Nos veía culpable y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Dios tiene ira. No estamos hablando de una ira como los hombres. Estamos hablando de una ira de justicia, de santidad, de no poder permitir el pecado delante de sí. De no poder permitir el mal. Por lo tanto, la ira es una reacción de Dios a hacer las cosas mal. Una reacción de traer un juicio cuando las cosas no se hacen bien. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Y la ira de Dios iba a provocar que tú y que yo nos fuéramos al infierno por una eternidad. Al morir Jesús en la cruz, el Padre mira al Hijo en la cruz, Él nos sustituye y la ira es removida, quitada, porque Él nos hace inocentes, sustituyéndonos a nosotros. El sacrificio de expiación hace que antes yo no era propicio a Dios, Dios no me quería mirar ni tener relación conmigo, pero el sacrificio de expiación hace que Dios sea propicio a mí y me quiera mirar y hablarme y tener un trato conmigo. ¿Entendéis esto hasta aquí, no? Así que el acto de expiación significa apagar, apaciguar, volver favorable, calmar la ira, haciéndonos propicio para tener una relación con Él. Viene el término griego hilasterion. Y en el Antiguo Testamento se derramaba la sangre y descendía el fuego de Dios y eso era la propiciación. Es apartar la ira de Dios. Y Jesús se convirtió en el objeto de ira de Dios. En el propiciatorio. Venía sobre Él, la sangre derramada estaba allí y venía sobre Él el juicio de tal manera que Jesús no fue
un cordero como animal que hacían los hombres para salvar unos pecados, perdonar unos pecados de un año o de unos meses o del día. Él fue el Cordero Santo que trajo como perfección de cordero, trajo una santidad y una salvación y una justicia que no solamente hizo un sacrificio para, como hacía el sumo sacerdote una vez al año, para perdonar el pecado del pueblo, sino que hizo un sacrificio una vez para siempre. La Biblia dice en Apocalipsis que el cordero estaba inmolado, ¿pero cómo? Pero de pie. El cordero inmolado de pie, dice Apocalipsis, que ve en la visión Juan. ¿Por qué? Porque cuando está de pie significa que no se ha acabado todavía el sacrificio. No se sienta. No se ha acabado todavía la consecuencia de ese sacrificio. Aunque hace más de 2000 años de esa muerte, hoy en día el que pide perdón y se arrepiente sigue teniendo el beneficio de ser salvo y de nacer de nuevo y de ser perdonado por Jesús. Por eso nosotros tenemos que entender que la expiación incluye el término de reparar. Cuando hablamos de expiación, había un término hebreo que es koper, que habla de el rescate que cubre una ofensa. Pero no el rescate que cubre una ofensa a cualquier precio, sino que paga el precio equivalente a la ofensa. O sea, no paga un poco por nosotros, sino que da todas las gotas de su sangre. Da el mayor precio por lo que menos valía. Paga el mayor precio. La ofensa nuestra fue grande, pero Él pagó el mayor precio para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Esto está relacionado con el amor, con la compasión, con la misericordia. Y Él envió a su Hijo en propiciación por nosotros y esa es la base del amor. Cuando tú dices, Dios no me habla, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me mira, Dios no me responde, perdóname, no puede hacer más Dios de lo que ya hizo si quisiera. Aunque ya no te hable más en la vida hasta que partas, lo que ya hizo nunca se lo podrás pagar. Nunca. Porque tú y yo ya estábamos condenados. Ya nos ha salvado. Ya solamente con eso, ya vamos a estar una eternidad con Él y no hay manera de pagárselo. Pero además si se digna a bendecirme, a hablarme, a acariciarme, a tratar conmigo, gloria a Dios. Pero tengo que tener la perspectiva de decir, Señor, no me enfado si no me hablas, no me enfado si no me tratas como yo quiero, porque en realidad con lo que me has dado ya tengo para toda una vida entera. Amén. A nosotros nos cuesta mucho darle a Dios algo. Me duele la ceja, me duele la oreja, me duele el dedillo del pie. Hoy no voy al culto, hoy no hago, hoy no esto. Quiero orar, pero hacer la novela. Quiero orar, pero estar TikTok. Quiero orar, quiero hacer, pero está aquello. Nosotros siempre tenemos excusas. Jesús no puso excusas. Jesús murió. Y dice que le dolió morir. Físicamente le dolió. Pero le dolió sobre todo tener el desamparo de la Trinidad en el momento de su muerte. Porque se hizo maldición y la Trinidad no podía mezclarse con él. De tal manera que tuvo el desamparo del Padre, que tuvo que darse la vuelta y dejar de ampararlo, de protegerlo de alguna manera. Por eso dice él, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué sufre eso? Ese es el mayor sufrimiento que tenía Jesús. Ese le hizo sudar gotas de sangre diciendo, ¿cómo lo vas a hacer? Voy a hacerme pecado y la Trinidad no se puede mezclar. ¿Y tú cómo lo vas a hacer para ese momento no mezclar la Trinidad, pero que yo vuelva a la Trinidad? ¿Cómo lo vas a hacer eso? Ese era el sufrimiento que tenía él. Sufrió por nosotros, pero dice la palabra que cuando vio el fruto de su sufrimiento, se gozó. ¿Cuál es el fruto del sufrimiento de Jesús? Nosotros. Que la gente acepte a Jesús, que la gente se salve, que la gente venga a Cristo. Ese es el fruto, el resultado de aquella cruz del Calvario, de aquel sacrificio. Y se goza cada vez que un alma se convierte y viene a Cristo, porque dice, gracias a aquel sufrimiento como hombre, que no fue fácil, pero que lo sufrí, puede esta persona volver a mí y tener relación conmigo. Dios se hizo propicio a nosotros porque Dios siempre quiere acercarse. No eres tú el que te quieres acercar, es Él el que te busca. Recordamos aquel versículo que dice,
¿cómo dice? Se me ha ido el versículo de la cabeza. Dice el versículo que Él nos ha buscado a nosotros. Que no somos nosotros los que hemos ido a buscarle a Él. Él ha sido el que nos ha buscado a nosotros. Él ha sido el que ha venido a llamarnos. Él ha sido el que ha trabajado la salvación. Si fuese por nosotros, no éramos ni siquiera conscientes de nuestra maldad. ¿Cuántas veces, mira, cuando lo decimos así lo vemos muy lejos? Pero yo creo que muchos de aquí habéis vivido el estar en el Señor, alejaros del Señor y de estar alejados del Señor y no ser conscientes de lo mal que lo estáis haciendo. ¿A qué no? Por momentos vienen flashes y dices, qué mal, tendría que volver al Señor. Pero normalizamos nuestra vida sin ser conscientes de que estamos fuera de Él. ¿O no? ¿Por qué? Porque el hombre tiende a eso, no es consciente de lo que tenemos. En cambio, Dios siempre busca continuamente estar cerca de nosotros. Y Dios promueve, por ejemplo, tú estás aquí hoy en la iglesia no solamente porque hay un compromiso con Dios, sino porque un día, por cualquier cosa, Dios promovió que alguien de Cristo te hablara a ti de Él para que tú estuvieras aquí. No has venido, quiero acercarme yo a Dios. Si te sale eso de tu corazón, es porque el Señor lo está provocando, porque te está buscando. Es Él el que nos busca a nosotros. Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Sin Él no podemos estar en ello. Y Dios anunciaba la expiación de la culpa desde muchas maneras. Pero si nosotros leemos Romanos capítulo 1, capítulo 2, ¿sabe lo que dice la palabra? El hombre ha pecado, el hombre ha hecho cosas malas, va a recaer el juicio sobre el hombre. Pero en capítulo 3 de Romanos ya empieza a hablar de la buena noticia de que la justicia de Dios se ha manifestado. Y tú dices, ¿por qué tanto mal al principio y después bien? Porque la ira de Dios es real y cuando haces algo mal hay una consecuencia. Pero para que tú tengas una buena noticia y valores la buena noticia, tienes que vivir la mala primero. Cuando tú vives la mala noticia y te la anuncian la mala, entonces valoras la buena. Pero cuando tú no sabes lo malo, no valoras lo bueno. Por eso dice que algunos cuando han sido perdonados, dice al que más se le ha sido perdonado, más agradecido está. Porque más ha conocido el mal y más ha visto que Dios le ha sacado de ahí y entonces está agradecido de decir, Señor, has dado la vuelta a mi vida. Por eso a veces, escúchame esto por favor, Juan el Bautista vino y ¿qué hizo con la humanidad? Dice que anunció la venida del Mesías, pero ¿cómo hablaba Juan el Bautista? Arrepentíos, manada de víboras, estáis todos condenados, os vais todos al infierno, ninguno de vosotros vale. Y luego vino Jesús a decir que vengan a mí los cargados y cansados y yo os haré descansar. Juan el Bautista trajo primero la mala noticia, estamos condenados. ¿Para que qué? Para que cree culpabilidad, para que cree conciencia de que estoy mal. Y cuando hay que pasar, hay que estoy mal, como hizo Pedro en Hechos, predica la palabra y en Hechos se compungieron de corazón y dijeron los hombres, ¿qué haremos ahora llorando? ¿Qué haremos ahora que hemos pecado y hemos hecho las cosas mal y hemos crucificado al Mesías? ¿Qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dice? Tranquilos, por ignorancia lo hicisteis, pero el Salvador hoy os quiere salvar. Juan el Bautista los hace sentir culpables, pero luego viene Jesús y dice, ¿alguno se siente culpable? Todos, somos muy malos todos. Pues venid a mí, que yo soy el que os da amor. Yo soy el novio. La mala noticia me hace ser consciente de quién soy y darle valor a la buena después. Por eso, no simplemente, mira, escucha bien esto, dile al de al lado, esto es para ti. Díselo, esto es para ti. No podemos siempre entenderme, cada persona necesita algo diferente en cada momento. Pero no puedes coger como patrón de evangelizar a la gente, vente a Dios, que ya verás que todos los problemas se sanan. Vente a Dios, que se te pasa todo y tendrá amor por todos lados. Ya verás, vente a Dios, todo te irá bien. Eso es mentira. Y eso es evangelizar mintiendo. Otra cosa es decir, vente a Dios que, aunque tendrás problemas y aunque tendrás situaciones, pero con Dios se llevan muy diferentes. Es diferente.
Pero tú no puedes decirle todo lo bueno y el amor, el amor, el amor. Luego vienen a la iglesia y se sienten tan empalagados por el amor que no tienen conciencia de culpabilidad. Y como no hay conciencia de culpabilidad, ¿qué pasa? Que no valoran la buena noticia, ni la esperanza, ni el perdón. Y son capaces de estar con pecados ocultos en la silla sin sentirse culpables. Pero no, la Biblia dice que tenemos que señalar el pecado para que nos sintamos mal. Y cuando nos sintamos mal y digamos, ay, qué mal lo he hecho, que digas, pero Jesús te quiere perdonar. Esa es la buena noticia, que toma más sentido y más importancia cuando soy consciente de lo malo que soy. Le puedes decir al de al lado, ni tú ni yo nos salvamos. Ya no la he echado. Termino yo la frase, ¿vale? Ni tú ni yo nos salvamos por nuestras obras, pero tú y yo nos salvaremos si creemos en Jesús. Amén. Tranquilo, hay algunos hermanos que me llaman, pastor, estoy soñando que no me salvo por lo que has dicho, que no pasa nada, que venga, que te salva, va, que te llevamos. Que hemos comprado una nube grande, ¿vale? Pero existen diferentes tipos de ira. Y quiero que escuches esto porque en los tiempos de gracia es importante entenderlo. Existe la ira instantánea y la ira lenta. La ira instantánea la vive Ananías y Zafira. Mienten y mueren. La ira instantánea la vive Uza. Toca el arca intentando ayudar y muere. La ira instantánea la vive Faraón con juicios. Pla, 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 pla. La ira de Dios. Pero también hay ira lenta. El fracaso en la agricultura de Judá. Las consecuencias de pecados con perdón, sexuales incluso a través de enfermedades, consecuencias de enfermedades por la droga, consecuencias de cosas por cosas que he hecho anteriormente. Existe ira lenta, o sea, existe, entender, juicio que recojo de mis malas actitudes. Consecuencias, lo que siembro, recojo. Hay gente que dice, pastor, bueno, no voy a decir gente, voy a inventar uno para que ninguno se sienta mal. Pastor, mira, iba por la calle, me querían quitar el móvil uno y no se lo he dado, pero luego me he puesto de mala sombra y uno me ha dicho algo y me lo he cargado. Lo he matado. Ora, pastor, para que no me pillen. Perdóname, pero voy a orar para que te vaya bien, porque no sé. Pero la consecuencia normal es que te vayas dentro preso, ¿no? ¿O no? Ora, pastor, para que no me cojan. Yo no te voy a ayudar a escaparte. Si tú te escapas, yo no digo nada a nadie, pero tú sabrás. Pero la consecuencia es entrar preso. Dios te lo puede perdonar en su misericordia y puede dar un giro a las cosas. Pero normalmente, generalmente, hay consecuencias de mis actitudes y de mis pecados. A veces las veo rápidamente y a veces vienen después. Jolines, ahora que estoy bien en el Señor y me viene esto, resulta que ahora te viene la consecuencia de aquello a lo mejor. Porque Dios no se queda con nada de nadie. Eso te tiene que asustar de que, jolines, llevo 2 días en el culto, me va a hacer pagar el Señor todo lo que he hecho antes. No, la mayoría de cosas las va a perdonar, pero hay veces que vamos a recibir consecuencias. Por ejemplo, si tú has estado toda la vida fuera de Dios y tienes hijos, como consecuencia seguramente tus hijos les va a costar entrar en el Señor y a lo mejor van a tener actitudes que te van a doler como madre y padre por no haberles enseñado la palabra de Dios. Es una consecuencia. No, pero eso no es una consecuencia. Sí, eso es consecuencia. Recoges lo que has sembrado. Pastor, es que ora por mis hijos porque es que no sé qué pasa, que mira que querían venir al culto, pero se han cerrado, que no quieren ahora, que no quieren ahora. Bueno, a lo mejor hay que ver qué es lo que ve tu hijo de ti. No digo siempre, ¿eh? Pero a veces los hijos dicen, pero papá, si es que eres un pamplín, a ver, vas al culto y eres el mejor en el culto. Y luego aquí lías cada una que no veas.
¿Me dice a mí que yo vaya al culto? Hombre, pero eso no es mi culpa. Sí, por no dar testimonio. Los hijos son esponjas, ¿sí ven? Entonces, tenemos siempre tiempo de... ¿Yo para qué te digo esto? ¿Para que te vaya a tu casa y no cenes esta noche por culpabilidad? No. Te digo esto para que entiendas la conciencia, tengas la conciencia de lo que haces mal, para decirte que Jesús te quiere perdonar. Hay una buena noticia, que Jesús quiere cambiar tu vida y tu casa y tu hogar. Y que si tú te pones de verdad en el Señor cambia todas las cosas. Y su gracia puede incluso quitar juicios que iban a venir sobre ti por tu actitud de entregarlo todo a Él. Amén. Amén. Pero ¿sabes por qué, no? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario y Él fue el propiciatorio. Dios es propicio a ti no porque tú valgas. Dios es propicio a ti no porque yo sea pastor. Cuidado, porque hay gente que dice, bueno, pastor, yo tengo mis luchas, pastor, por eso no vengo al culto. Ya todos tenemos luchas. Ya, pero tú eres pastor. Claro, estoy ungido, ¿no? Todos somos hombres. Y todos tenemos luchas, y todos tenemos falta de economía, y todos tenemos que pagar cosas, y todos tenemos discusión. Todos somos hombres, todos. Lo que diferencia a unos es que unos deciden servir a Cristo, pase lo que pase, y otros dejan de servir cuando pasa algo. Eso es lo que diferencia. Pero lo que tú siembras es lo que vas a recoger. ¿Cuál fue la ira instantánea de Dios cuando Adán y Eva pecaron? Echaron del Edén. ¿Y cuál fue la ira lenta? No murieron, pero empezaron a morir. Empezaron a enfermar, a envejecer, a morir. Empezó la tierra a perderse. La ira lenta, la consecuencia del pecado. Dile al de al lado, el pecado siempre trae consecuencia. Como prediqué el otro día, es importante aprender a confesar los pecados y arrepentirse. Confesar es ponerte en línea con Dios. Porque hay gente que dice, bueno, pero ¿sabes qué? Lo que yo hago nadie lo sabe. Ten cuidado con eso. Porque si además eres consciente del pecado y lo haces a escondida y no confiesas, todavía es peor. Pastor, ¿me está intentando meter miedo? Sí. De verdad, quiero que entiendas que el pastor es pastor, no es investigador, ni agente secreto 007. Te prometo, yo voy a tratar lo que uno dice que tiene. Si uno no quiere y oculta pecado, a mí no me está engañando. Me está engañando a él. Yo me lavo las manos. No, sí, señor, yo lo he intentado. ¿Qué quieres decir? Apáñate tú. O sea que cuidado con esto, porque la falta de santidad y el pecado oculto lleva a que al final nos dañemos a nosotros mismos. No lo va a pagar nadie, lo vas a pagar tú. Qué pena que si Dios ha sido propicio a nosotros y quiere cambiar nuestra vida y tratarnos, que nosotros estemos dándole tantas vueltas. Vamos a ponernos bien en el Señor, que merece la pena. ¿Qué hacemos nosotros por Dios? Él ha hecho todo por nosotros, lo dio todo. ¿Qué hacemos nosotros por Él? Si tú sientes, es verdad, es que estoy mal, he hecho mal, no estoy haciendo lo que debo. Bueno, pero hoy puedes tomar decisiones, ¿no? Decir, ya está bien, venga, voy a empezar a servirle. Amén. Vamos a un tercero. He dicho sustitución, he dicho propiciación. Vamos a una tercera, regeneración. También surge del sacrificio de la cruz del Calvario. No solamente nos sustituye, no solamente en la propiciación, ese sacrificio de expiación, sino que además regenera. ¿Y qué es regenerar? En una frase así de esta tipo diccionario, podríamos decir, es la infusión de la naturaleza divina de Dios que trae una nueva vida espiritual en ti y se confirma con un fruto. O sea, la regeneración es la conversión, la transformación del ser humano en el espíritu, el nuevo nacimiento, el que el Espíritu Santo viene a tu espíritu y naces de nuevo. Eso es una regeneración. Pero
El momento decisivo del creyente es la regeneración, es la conversión. Y la conversión, os he dicho antes que dijerais lo de la espalda porque quiero explicar aquí ahora. La conversión viene de un término griego, epistrepo, que significa volverse, darse la vuelta. Esto significa la conversión. La conversión significa darse la vuelta. En Jeremías capítulo 2, acompáñame, vemos algo que dice Dios y vamos a extraer dos cosas importantes de aquí. Jeremías capítulo 2. En la escuela de Timoteo haremos esto de forma profunda, pero en esto lo hacemos ahora superficial. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice: dos males ha hecho mi pueblo. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Dos cosas mal hechas que hicieron el pueblo de Israel y que nosotros hacemos. Una, darle la espalda a Dios. Y dos, dar la cara al pecado. Está Dios y el pecado. Si yo miro a Dios, estoy dándole la espalda al pecado. Si yo miro al pecado, le estoy dando la espalda a Dios. Son dos acciones que vienen por una decisión. Si tiro por Dios, estoy en un proceso de santificación y el pecado, aunque me persiga, aunque lucho con él, abogado tengo que me defiende, voy a la cruz a pedir perdón, pero no estoy viviendo en él, le estoy dando la espalda. Ahora, si yo decido ir a beber del pecado, estoy dando la espalda a Dios. Dar la espalda a Dios significa, di conmigo, enemistad. La Biblia dice: el que es amigo del mundo no es mi amigo. El que es amigo del mundo se convierte en mi enemigo. Dos males ha hecho el pueblo y dos males hacemos nosotros: dar la espalda a Dios y la cara al pecado. Son dos cosas. No es que, no, yo paso de Dios. Si pasas de Dios, estás dándole el amor a Satanás. O está o Dios o Satanás. La conversión también lleva dos bienes. La conversión lleva el dar la vuelta hacia Dios y la espalda al pecado, pero que lo llamamos nosotros de dos formas diferentes. ¿Cómo lo llamaríamos nosotros dar la espalda al pecado? Arrepentimiento. ¿Y cómo llamaríamos nosotros dar la cara a Dios? Fe. La fe y el arrepentimiento es lo necesario para una conversión. La fe y el arrepentimiento. Para conseguir la conversión necesito arrepentimiento, o sea, aborrecer el pecado, abandonarlo y creer en una esperanza de que Dios me ama y que quiere algo diferente para mí. Cambiar de pensamiento, un giro en mi vida. ¿Para qué? Para mirar al que estoy dándole la espalda, a Dios. La fe es la que hace que yo reciba a Cristo. Y esto lo vemos en 2 de Corintios, ven conmigo, capítulo 5. Entiende esto porque quiero explicarlo. 2 de Corintios 5, versículo 18. Mira lo que pasa en 2 de Corintios 5, versículo 18. Dice: todo esto proviene de Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El Padre consiguió reconciliarnos consigo mismo porque Cristo vino a la cruz. Dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, yo me reconcilio con Dios y ahora que ya estoy reconciliado con Dios, tengo que hacer que los demás que están enemistados se reconcilien también con Él. Tengo que predicar de lo que tengo. Y dice el versículo 19, dice, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice el 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en la cruz del Calvario reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué escena? A ver, yo no soy dibujante, ni tengo primo dibujante, ni nada de eso, ¿vale? Pero que lo entendáis al menos. Vemos la cruz del Calvario, que es lo principal, ¿vale? No sé si sería como esta, pero algo así. La cruz del Calvario. Y aquí, no sé quién tiene más cabeza o menos, pero
aquí había un cabezón. Y aquí, Señor, perdóname, este era Dios, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurría aquí? Resulta que encontramos que Dios y el hombre estaban separados. Dios mira a un lado y el hombre a otro. El hombre estaba dándole la espalda a Dios, pero el hombre da la espalda a Dios resultado de que Dios no quiere tener relación por su pecado. Dios da la espalda al hombre primero. Amén. Pero Dios quiere reconciliarse. Entonces, Jesús viene a la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario tiene que ocurrir algo. Tiene que ocurrir que como Jesús se hace maldición y se hace pecado, al hacerse pecado porque carga con el pecado de todos, carga la mochila del pecado y de la maldición de toda la humanidad, lo que pasa aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que al no poder, imagínate, aquí pongo el centro de la cruz, pero porque se vuelve en el centro de la situación, pero en realidad la cruz está afectando a todos. ¿Vale? Al final de aquí sacaremos algo. Dios tiene que desamparar a Jesús porque no puede estar cara a cara con Jesús por el pecado que él trae. ¿Y qué dice la palabra? Mientras estaba Cristo muriendo en la cruz, estaba Dios reconciliándose con los hombres. Dios gira la mirada y desampara a Jesús, y cuando mira hacia el otro lado, ¿a quién se encuentra? A la humanidad. Dios desampara a Jesús y al girarse se encuentra a la humanidad. Y la humanidad, después de la muerte de Jesús, va a recibir al Espíritu Santo para que muchos, a través de arrepentimiento y fe, puedan dejar de mirar el mundo y a través de la cruz puedan girarse a Dios. Y dice la palabra, y no somos como Moisés, que se tenía que poner un velo, sino que podemos mirar cara a cara a Dios, porque Él nos miró, Él nos llamó primero, y Él, al darse aquí la vuelta, mira a la humanidad porque dice, ha sido pagado el pecado, no voy a mirar más la ira. Mira al hombre y Dios, mira, escúchame, a través de providencia, a través del Espíritu Santo que te viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio, a través de la gracia que todavía no puede estar en ti, pero puede desatar Dios una gracia preventiva, anticipada, para que te des un poco de cuenta del Señor, para que te hagas sensible. Y en ese momento el hombre dice, ay, es verdad, yo no puedo seguir así. Y se gira y abandona el arrepentimiento, abandona el pecado, y al girarse se encuentra ¿quién? A Dios, cara a cara. Y estaba Dios en la cruz del Calvario reconciliando al mundo con Él. Pero no es lo mismo el arrepentimiento que la regeneración. Porque la regeneración es, el hombre está pasivo, el hombre no hace nada, Dios es el que lo hace todo. Dios es el que trae un nuevo nacimiento, Dios es el que regenera. Pero el arrepentimiento no es lo mismo, el arrepentimiento requiere una decisión voluntaria de mi parte. Y entonces Dios obra. ¿Qué ocurre en un bebé cuando nace? Mientras nace, en realidad el bebé no hace nada. Por inercia está empujando, pues como nosotros por inercia vivimos. Pero el bebé no hace nada. La madre empuja, al final el bebé nace. ¿Y qué es lo primero que hace el bebé? Cuando le pegan la palmadita, llora y respira. Solamente podemos nosotros decir que podemos experimentar la relación con Dios y la vida nueva cuando después de que Dios trae un nacimiento, nosotros empezamos a respirar. Y el arrepentimiento hace que nosotros tomemos la voluntaria decisión de decir, Señor, me veo contigo y no te rechazo y me doy la vuelta otra vez. Quiero estar contigo. Y en el momento que nosotros aceptamos a Jesús, el arrepentimiento hace que yo abandone el pecado, me giro a Él, y la fe hace que yo me acerque a Él. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros vamos a la cruz del Calvario, nos encontramos que Dios está constantemente persiguiéndote porque quiere tener una relación contigo y que ha puesto todas las herramientas necesarias para que tú y Él tengáis una relación. Y si tú no tienes relación con Él, no es por su culpa, es por la tuya. Él ha puesto todo lo que tiene que poner, solamente que tú tienes que decidir mirarle y seguirle a Él. Amén. Fe y arrepentimiento. La iniciativa no la tenemos nosotros, la tiene Él. Gracia preventiva en una depravación total.
La regeneración es el acto divino por el que Dios pone disposición en la parte dominante del alma para que el hombre se disponga a desarrollar una relación y a crecer. Porque en el alma está la capacidad de pensar, sentir y decidir. Lázaro tuvo que resucitar antes de moverse. Primero resucitó. Y dice la palabra, y dice, y una vez tomó vida, le dijo desatarlo. Y entonces él fue a Jesús. Nosotros, así como Lázaro dejó la tumba para ir a Jesús, nosotros somos regenerados por una iniciativa de Dios. Y una vez Él nos regenera, entonces vamos a Jesús y empezamos a servirle. ¿Por qué le empezamos a servir? ¿Por qué Lázaro fue a Jesús? La pregunta del millón. ¿Por qué Lázaro? Porque Jesús lo llama, porque Jesús lo resucita, porque Jesús lo ha beneficiado. ¿A quién va a ir? Ahora, decidme vosotros, si Lázaro es resucitado, si Lázaro sale de la tumba y Jesús le dice, Lázaro, ven, sal fuera hacia mí, y Lázaro pasa de la cara de Jesús y se pone con los amigos y con los hermanos y se va a comer, ¿se vería bien lo que hace Lázaro? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo hacemos nosotros a veces. Él nos llamó, Él nos regeneró, Él nos levantó y nos llama. Y nosotros a veces queremos hacer vida a nuestro aire, pasando de Jesús. A Lázaro lo veías como un sinvergüenza. ¿Y nosotros qué? Dile de al lado, todavía estamos a tiempo, no te sientas culpable. Dice. Algunos dicen, pastor, hoy hablas demasiado claro. No, estoy exponiendo la cruz del Calvario. Y la cruz del Calvario ha marcado un antes y un después y es más clara de lo que yo estoy hablando. El que quiere, quiere y el que no, no. Amén. Amén. El arrepentimiento es necesario para la regeneración, pero no es lo mismo. El arrepentimiento tiene varias connotaciones, varios elementos que tienen que ver con el arrepentimiento. Porque si yo pregunto aquí, ¿qué es un arrepentimiento? Pues decir que me ha sentado mal y es verdad, lo he hecho mal, Señor. Ya está, mañana vengo al culto. El arrepentimiento no es eso. Eso podría ser remordimiento. Remordimiento es como Judas, se siente mal que la vendió. Pero en verdad no se arrepiente. Se siente mal que la vendió, le sienta mal, le duele. A nosotros nos duele cuando tocas una herida con el dedo, te duele. Y cuando te dicen una verdad, te duele. Pero tú tienes que decidir si la verdad te duele y cambias porque estás haciendo mal, o si la verdad te duele y prefieres esconderla y no venir más para que no te duela más. Tú tienes que decidir. Hay gente que prefiere ser como Naamán. Se ponen la armadura, caminan por la vida con un buen caballo y esconden sus heridas. Por fuera son generales. Por dentro están podridos en sus casas y cada vez peor. Otros deciden decir, voy a ser valiente. Ya ves tú, un general que había cortado miles de cabezas y que había hecho grandes batallas, decide ser valiente. ¿Sabe lo que era ser valiente? Ser vulnerable. Quitarse la armadura, parecer débil, enseñar la vulnerabilidad, las heridas, lo que estaba mal y decir, Señor, no puedo seguir aparentando ser lo que no soy. Sáname. Eso es de valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes. Valiente es parecer que no pecas nunca y que todo va muy bien. No. Valiente es saber ser vulnerable y mostrar tus debilidades si es necesario para que te ayuden, para que no sigas ahí. Eso es ser valiente. Por eso el arrepentimiento tiene tres connotaciones. El arrepentimiento tiene que ver con la mente, porque cuando tú te arrepientes de verdad, cambia tu forma de ver las cosas.
Tu perspectiva, ya, esto no me gusta estar aquí, no me gusta hacer esto, no me gusta hacer lo otro. Mentalmente cambia tu perspectiva de valores. La vida, hay convicción de pecado, sientes que esto no está bien hacerlo. Pero también llegan las emociones, el arrepentimiento. Mira lo que dice 2 Corintios 7, versículo 9. Dice así, no lo busques si no quieres, leo. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que según Dios, de parte de Dios. En otras palabras, en el griego, en otras palabras, la tristeza la traduce también en un pesar. Un pesar, un sentido, sentirme mal, sentirme pesado, siento un pesar en mi vida, siento una carga. Esa es la tristeza según Dios. Pero ¿cómo que Dios te entristece? No exactamente, sino que cuando estás haciendo las cosas mal, pone un pesar en ti para que te sientas mal y pidas perdón, para que retrocedas, para que no sigas haciendo lo mismo. Pone un me siento mal por haber hecho esto, claro. Es la tristeza según Dios para que te arrepientas. Pero, a ver, yo es que lo necesito. Dios sabe que mi casa necesita. Dios sabe que me tengo que casar a un hijo. Dios sabe que no sé qué. Dios sabe que no sé cuánto. Dios sabe y por eso te condenará. No nos podemos reír de Dios. Y aparte de no podernos reír de Dios, escuchadme, no puedes engañarte a ti mismo. Porque el decir, Dios sabe todas las cosas, yo estoy haciendo esto, pero Dios lo sabe porque lo hago. Eso te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Porque no vas a conseguir nada y cada día vas a estar peor. Tienes que entender que Dios es justo. ¿Dónde queda mi Dios? Perdonadme, tengo que decir ciertas cosas que me vienen. ¿Dónde queda mi Dios cuando yo tengo que meterme a hacer cosas ilícitas para tener dinero para comer? Pues ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está ese Dios entonces? ¿No creo en que Dios puede darme lo que necesito? Claro, pero a lo mejor no me lo da a la puerta de mi casa, sentado en el sofá. Será moviéndome, buscando, me llevará a lo mejor a un límite, pero si yo busco a Dios y creo en Él y no hago tonterías para otra cosa, ya te digo yo que Dios abre puertas. Lo que pasa es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces, emocionalmente, sentimos un sentimiento de rechazo hacia el pecado y vemos que Dios se ofende. Y este término, porque no es simplemente una tristeza, la tristeza te deja triste y ya está, pero es una tristeza para provocar algo, lo que Dios pone. El término griego es metamelomai, que significa, es un pesar por el pecado, que he fallado a Dios, pero junto a esa tristeza, junto a ese pesar, es una esperanza de que Él me quiere perdonar. Me siento mal por lo que he hecho, no lo he hecho bien, pero me inclina a irme a orar con Dios y decir, perdóname, Señor. Es una tristeza que te lleva al arrepentimiento. La tristeza del mundo te lleva a hundirte en tu habitación. La tristeza del mundo te lleva a beber, a hacer ciertas cosas, porque esa es la tristeza del mundo. Cuando la tristeza te lleva a hacer las cosas mal, no es Dios quien está haciendo eso. La tristeza, según Dios, te lleva siempre a tener intimidad y ponerte bien con Él. El arrepentimiento afecta mentalmente, emocionalmente y en la voluntad, porque cambia de decisiones. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿Os acordáis del hijo pródigo? El hijo pródigo que decía, estoy mal aquí comiendo la algarroba y todas estas cosas. Estaba lamentándose. Pero ¿cuándo cambió la historia? Lamentándose se lamentó durante un tiempo. Pero la historia cambió cuando él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Ahí cambió. Lamentarse no te cambia. Quejarse no te cambia.
Te cambia que te quejes y te lamentes, pero te levantes y vayas a Dios. Eso cambia. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es ese pesar, es ese cambio de mentalidad, es esa voluntad de levantarme, de no seguir arrastrándome en el pecado. Y sobre todo tienes que entender que Dios es el que regenera, el hombre es el que se arrepiente. Dile al de al lado, Dios está deseando tener más comunión contigo. Si eres de los que están luchando con el sueño, cosas de esas, me quedan 15 minutos, ¿vale? Pídele al Señor que te despierte. El genuino arrepentimiento siempre lleva a conseguir una cosa: conversión. La fe, escucha bien, la fe nos convence de que el arrepentimiento lleva consigo perdón. La fe nos convence, nos hace ver, si me arrepiento hay perdón y hay reconciliación, merece la pena. Y el arrepentimiento me convence de que la fe lleva consigo un compromiso, que no es algo emocional. El arrepentimiento me convence de que que me he comprometido, no puedo hacerlo a mi manera, tengo que comprometerme con Él. La fe y el arrepentimiento tienen que ir juntos para la conversión, si no se vuelve una hipocresía. Porque cuando hay arrepentimiento pero no hay fe, me convierto en alguien que va al culto pero que no cambia. Pero cuando hay fe de que hay un Dios pero no hay arrepentimiento, puedo estar en el culto igual, pero no hay un cambio de mentalidad tampoco. Y vuelvo en alguien de que dice creer en Dios, pero su vida es como los del mundo. La fe y el arrepentimiento son necesarios. Y la regeneración es un cambio completo por dentro y por fuera. Por fuera también, por dentro porque cambia mi forma de ver las cosas, mi forma de tratar, qué hago, qué no hago, pero por fuera también lo nota la gente cuando hay una regeneración. La gente, uy, este niño ha cambiado, esta niña ya no hace lo mismo, no va con las mismas personas, no responde de la misma manera, no están los vicios de la... La gente es la primera que se da cuenta de tu cambio. Escúchame bien, porque esto lo tienes que saber. Los que están a tu lado son los primeros que se darán cuenta, pero que no querrán admitírtelo. Porque a veces hay gente al lado que tienen como una envidia, unos celos de que tú cambies. Y no te lo querrán admitir. Pero en el momento que metas la pata, ¿qué te dirán? Tú eres cristiano, ¿no? ¿O no? Te estaban mirando. No te querían admitir que estabas cambiando. Pero cuando metes la pata, sí. Porque cuando uno alumbra, avergüenza a los que están en la oscuridad. Entonces, ¿por quién? Si ponemos aquí a oscuras y aquí hay gente que roba bolsos, si ponemos a oscuras esto, ¿a quién le cogen manía? Al que enciende la luz. ¿Tú qué haces? ¿Por qué enciende la luz? Cuando tú alumbras con tu testimonio, hay gente que te coge manía al lado. Porque tu forma de vivir está descubriendo sus vergüenzas y te cogen manía. Pero tú no tienes que guiarte por lo que la gente dice. Tienes que entender que te están mirando, que eres una carta abierta y que así como ahora te cogen manía a lo mejor, mañana irán a ti a pedir el consejo cuando Dios prepare sus corazones. Porque no van a ir a los que viven como Él, irán a los que viven diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es la prueba de una regeneración? Pastor, ¿cómo sé yo que ha sido regenerada a la Anita? ¿Cómo sé yo que ha sido regenerada a la Jenny? La regeneración tiene tres cosas. Uno, empieza a desarrollarse el fruto del Espíritu Santo. O sea, el carácter empieza a cambiar. Empieza a hablar de forma diferente, a contestar de manera diferente, a actuar con la gente de manera diferente. En un proceso, unos tardan más, unos tardan menos. El carácter de cada uno y lo que ha sufrido y su temperamento. Pero hay un proceso. Escúchame bien, porque no todos los temperamentos son iguales. El carácter sí tiene que ser como el de Jesús, pero los temperamentos no son iguales. Pedro tenía un temperamento difícil. Era un temperamento echado para adelante, un temperamento que a todo hablaba, a todo se metía, medio colérico, ¿no? Como es el temperamento. Carácter fuerte. Pero ese carácter fuerte podrían haber dicho algunos, no veas que Pedro para convertirlo tiene un carácter que no veas, que corta orejas rápidamente. Pero no, cuando se puso en el Señor,
se convirtió en un pedazo de apóstol, el primero ahí, por su carácter y empuje. Dale, dale un abanico al Antonio. Eh, por su carácter y empuje. Dios no quiere cambiar tu temperamento. Dios quiere cambiar tu carácter. Si tú eres de temperamento fuerte, Dios quiere que mantengas el temperamento fuerte, solo que lo hagas con el amor de Dios. Con el temperamento fuerte, con el amor de Dios. Ahora bien, cuando tú vienes a Dios y te dejas tratar, tu temperamento puede cambiar no porque Dios te lo quiera cambiar, sino porque has sido manipulado con los años. Hay temperamentos que han sido manipulados con los años. Los temperamentos más conocidos son 4, que es el colérico, que es el echado para adelante, un Pedro; el sanguíneo, que es alguien más abierto con la gente, de risa, de broma; el melancólico, alguien más sentimental, emocional, es muy sensible para todo; y el flemático, tranquilo, pasivo. Luego hay mezclas. Pero hay gente que ha salido con un temperamento de nacimiento sanguíneo, de que habla con todo, extrovertido, pim pam pum, pero le hicieron daño y lo escondió. No quería tratar ya con la gente porque le hicieron daño y su carácter, su temperamento sanguíneo lo escondió. Esa persona, si viene a Cristo, cuando es tratada por Cristo y ministrada por Dios, recupera su temperamento de volver a ser esa persona extrovertida poco a poco. Porque el temperamento que Dios puso en ti está puesto por Dios junto con el pack de dones y talentos que hay en tu vida para que desarrolles el don y el llamado que Dios tiene contigo. Pedro no podría haber sido Pedro sin su temperamento. Pedro fue Pedro porque tenía un temperamento fuerte. Y Juan fue el discípulo amado más tranquilito porque tenía un temperamento como lo tenía. Cada uno tenía el suyo. ¿Tú crees que Pablo hubiera conseguido lo que consiguió si hubiera tenido un temperamento flemático o melancólico de estar llorando siempre? Otra vez aquí en la cárcel, otra vez me van a matar y me han dado palos y ay. Imagínate, Pedro, o por Instagram o yo qué sé, ¿no? Pedro, que yo no sigo, yo me quedo en Jerusalén. Ya está bien, ya que me han hinchado palos y en Malta una serpiente, la serpiente me ha mordido otra vez. Si Pablo hubiera tenido un temperamento melancólico, todo sensible siempre, no hubiera podido ser. Tuvo que tener un temperamento colérico de echar para adelante. Que era la serpiente la tiro al suelo. Me pegáis, vuelvo mañana y me pegáis otra vez. Tuvo que tener ese temperamento para ser quien era. Porque el llamado de Dios está en el pack de tu persona. Para el llamado contigo está el temperamento, los dones, los talentos, las habilidades. Están en el pack unidos para que seas quien Dios quiere que seas. Por eso Dios no quiere que renuncies a tu personalidad. Dios quiere que renuncies al mal carácter. A que desarrolles amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Como dirían algunos, renuncia a la mala leche, compra leche lactosa. A leche lactosa de esa. Pero es una realidad que no todos somos iguales, ¿o no? Mira, yo alguna vez, diciéndolo así, yo me expongo. Alguna vez yo pecaré de insensible con alguno de vosotros, de verdad. Porque yo tengo una forma de ver las cosas que soy insensible en muchas cosas. Hay gente que, yo qué sé, pastor, se me ha muerto el perro y no puedo ir al culto 5 días porque estoy muy mal. Yo digo, por un perro, hijo mío. Yo. Pero a lo mejor a otra persona le afecta de verdad. A mí no. Pero puede sentar mal al otro, ¿no? Decir, sí, el perro era mi vida. Pero así por todo. Así por todo. No todos tenemos la misma manera de afrontar una pérdida de un ser querido. No todos tenemos la misma manera de afrontar una crisis económica o de afrontar una enfermedad. Algunos dicen, ay, pastor, me ha salido un bultito aquí en la pierna. A mí me ha pasado de gente que me ha dicho, pastor, me ha salido un bultito en la pierna, no sé qué será, voy a ir al médico de pago. Digo, hijo mío, pon un bulto, macho, pues vete aquí al ambulatorio y que no será nada, tranquilo.
Yo jugaba a fútbol y gente, "Oh, me noto, me duele un poco, me salgo". Y yo me pegaba una brecha aquí sangrando y digo, no, no, dame más el pañuelo que sigo jugando. Porque cada uno tiene su temperamento y somos diferentes. Por eso tengamos cuidado de que a veces pueden sentarnos mal cosas por la respuesta del otro, creyendo que el otro piensa y siente como yo. Y no sentimos igual. A mí me afectan cosas que a ti no y a ti te afectan cosas que a mí no a lo mejor. Entonces tenemos que tener el equilibrio de saber, de decir, bueno, esto me está afectando a mí, pero tengo que saber que los demás, pues normal que no le afecte tanto a lo mejor. A lo mejor tú a mí no me saludas un día y yo ni furify, me voy a mi casa y ni me acuerdo que no me ha saludado. En cambio hay otro que no le ha saludado y no viene más culto. No, he pasado por delante y no me ha saludado. Ya no voy más. Yo te respondería en el teléfono, mi primera respuesta, la respuesta real sería, jo mío, por un saludo, acuéstate, hombre. La respuesta conociendo a quién se lo digo sería, bueno, hombre, la próxima te saludo y te doy un abrazo, tranquilo, Dios te bendiga. No, somos diferentes todos. Entonces, escuchadme lo que os digo, ¿eh? Esto sin cobrar la clase que os estoy dando aquí de canduterio, ¿eh? Esto parece la botica del chumario hoy. Aleluya. Así que voy a terminar con la regeneración porque si no me va a dar la risa. Aleluya. La semana que viene vamos a seguir con los otros 4 que quedan. La regeneración se nota ¿en qué? En el fruto del Espíritu Santo. Se nota también en obediencia a la palabra. ¿Me amáis? Guardad mis mandamientos, ¿no? Dice la Biblia. Guardad mis mandamientos. Bueno, pero el amor se puede medir de muchas maneras. Sí, Dios lo mide que guardar los mandamientos. Aleluya. Dale, dale ahí fuerte. A ver, la hermana aplaude. ¿Vosotros lo que tenéis que hacer es seguirle para que se sienta bien? ¿O no? Claro. Amén, amén. La prueba de la regeneración. Termino. ¿Ves cómo sabía yo que teníamos que terminar? La prueba de la regeneración es el fruto del Espíritu Santo, el obedecer la palabra y el dar palmas cuando toca. Ay, no. Y las buenas obras. Aleluya. ¿Vale? Desarrollo del Espíritu Santo, mi carácter, obediencia a la palabra y obras que demuestren que soy diferente. Formas de vivir de forma diferente. Hay un montón de formas de poder, ¿vale? El poder de Dios venga sobre mi vida. Algunos dicen, y es con esto con lo que termino, los ofrenderos se preparan, algunos van buscando la unción, el poder, el fuego, para que me caiga, para que tire la chaqueta y se caigan 50, para que se sane, se levante un inválido, se sane alguien, yo qué sé, para muchas cosas. El mayor poder, la mayor expresión del poder de Dios es que una persona que no tenía a Cristo sea transformada con Cristo. Que pase de las tinieblas a la luz, que nazca de nuevo y que vaya creciendo en el Señor. Esa es la mayor expresión del poder de Dios. Hace mucho tiempo que yo lo digo a la gente, pero como somos de extremos, parece que si dice una cosa, la otra no vale. No, el mayor reflejo es que la gente se convierta. Vale, entonces no que se liberen y se sanen. No, todo es poder de Dios. Pero la mayor expresión, reflejo del poder de Dios es que la gente se convierta a Cristo y vaya una eternidad con Él. Porque hay gente que se puede levantar de una silla de ruedas e irse al infierno toda la eternidad igual. Al final hace un milagro para los ojos hoy, pero no hemos conseguido nada. Entonces, siempre cuando oramos, yo cuando oro por un enfermo, por ejemplo, siempre primero lo que hago es que acepten a Jesús primero o se reconcilien con Jesús. Eso es lo importante.
que sean salvos. Que luego además Dios quiere sanar y Dios quiere, gloria a Dios, pero que sean salvos es lo más importante. Yo, si llego al cielo, yo no quiero que el Señor me diga, no ve, aquí es la que liaste, levantaste un minusválido, te pusieron 5.000 likes en el YouTube y en el Facebook y en el TikTok, no sé qué. No, ojalá que levantemos inválidos, que resuciten fallecidos, ojalá veamos el poder de Dios de esa manera. Si se convierten, está bien, o si ocurre algo, porque cuando estas cosas pasan es porque Dios quiere hacer algo, o con la persona o con los que están alrededor. En Santa Perpetua hubo un hombre que falleció por los médicos, había unas horas que falleció, se oró, fue mi abuelo, ¿verdad, Toto? El Toto lo sabe porque era familia suya. Se oró y resucitó. Estaba unas horas y resucitó. Se abrió una iglesia a través de eso con la familia, pero él no se convirtió. Se fue al mundo, ¿sí o no, Toto? La familia abrió una iglesia y él se fue al mundo. ¿Sirvió para algo? Sí, para que la gente fuera impactada para abrir una iglesia. Pero mira, él se fue al mundo otra vez. O sea, no nos centremos en ver hoy el poder de Dios. Cuando tenga que Dios que manifestarse porque toca, porque hay algo que quiere hacer, creemos en el poder de Dios. Pero nosotros lo que tenemos que buscar sobre todo es que la gente se convierta y tenga a Cristo en su corazón. La cruz del Calvario ha dado muchos beneficios al hombre, pero en general se resume en uno: salvación. Eso es lo que ama Dios. Dios quiere que el hombre se arrepienta y venga a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Todo lo demás son beneficios de más, añadidos. Pero Dios quiere que seamos salvos. Amén. Así que vamos a dejarlo hoy, porque no quiero darlo la noche, es tarde. Vamos a dejarlo hoy aquí. Ponte en pie ahí donde estás. Y vamos a terminar recordando los tres primeros. La semana que viene terminaremos. Hemos hablado de sustitución, propiciación y regeneración. Amén. Tres beneficios que surgen de la cruz del Calvario. Y la semana que viene iremos a otros 5 que faltan, que van a ser más rápidos. ¿Vale? Vamos a orar, presentar las ofrendas delante del Señor y pedir a Dios que Él sea el que siga proveyendo y haciendo su obra.